Vamos entonces desglosando cada uno de estos temas y buscando la dirección. La dirección que es: siempre es necesario pedir dirección, discernimiento, conocimiento de lo alto, del maravilloso Padre, de su Espíritu de la verdad y la guianza que nos dan los portadores de la verdad. Entonces, miremos qué es lo que pasa con estas cuestiones de la doble moral. Los odios del hombre son en verdad una cosa terrible. Esto ha llevado a crear muchas situaciones donde pues obviamente la mente del hombre y aún más de las personas, de los hombres que alcanzan un poder político, militar, esto se pone todavía más cruel, porque si el hombre así, sin ese poder que les digo, tiene unos alcances tremendos, aún así sin ese poder, entonces ¿qué podemos esperar de los que alcanzan estos estatus? Y por supuesto hay una directriz inteligente detrás de todos estos hombres que han estado en estos poderes legislativos por años y que unos suceden a otros y esos a otros, no importa en el rango de la política que se encuentre. Y sobre todo cuando son entes oscuras, energías de baja densidad, las que por supuesto están detrás de todo. Porque si bien tengo por entendido en Quinta Revelación que el expríncipe planetario una vez fue depuesto de su poder por el maestro y soberano creador de este universo. Una vez fue depuesto, aunque gran poder del que tenía ya no lo tuvo a partir de ese momento, pero eso no quiere decir que todo el poder se le haya quitado o que todos los que estaban con él hayan sido detenidos. De hecho, hay un grupo que todavía está a la par obrando con este ser caído. Y por supuesto, una de las intenciones de él es buscar la forma de desorientar, de confundir y de seguir truncando los planes que se han trazado desde el universo para que este mundo habitado, el planeta en que habitamos, pueda seguir avanzando hacia la luz y hacia la perfección.
Él se opuso mucho cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, encarnado, el Maestro y Dueño soberano del universo, quien vino a esta tierra precisamente como uno de los puntos más importantes para ayudar a que el planeta avance hacia la perfección, hacia la luz. Todo ha sido un esfuerzo tremendo de parte no solamente del Señor, sino de todos los que aquí en este planeta colaboran y colaboramos, porque sea como sea, uno también se cuenta allí, ya que el anhelo de nosotros los despiertos es contribuir para que el planeta siga avanzando hacia la luz, hacia el despertar, verdadero despertar espiritual y de mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las guerras que se han ido formando? Primero que todo eso lo que genera es un estatus de hegemonía para los que logran estar por encima y sostener las guerras y vencer y sostener todo esto. Y porque pues en sí la guerra produce también economía para los que saben de guerra, de destrucción y los que logran armarse y, por así decirlo, ser vencedores. Ese es un legado que se arrastra también desde el Dios del pasado, que se le llamaba Yahvé, o Dios de los ejércitos, los escuadrones de Israel, que se tenía como un Dios militar que vencía, que derrotaba a pueblos que consideraba enemigos y que aún era implacable hasta con su propio pueblo. En el Antiguo Testamento, también pues la Torá de los judíos, podemos mirar estos claros ejemplos con los jueces, con los reyes y otros que estaban ahí a cargo en su momento, cómo destruían naciones, desalojaban, quitaban, arrebataban los botines, repartían las tierras, los animales, pero también había mucha destrucción, muerte, hombres, mujeres, niños, que es lo más tremendo. O sea, estos pequeños que son inocentes, y no es el hecho de decir que porque eran enemigos de Israel. Israel se buscaba sus enemigos por peleón, por contencioso, por seguir la ideología de Jehová de los ejércitos. Si fuera un pueblo, una nación despierta, que caminara con el verdadero Padre, el maravilloso Padre amor del Maestro Jesucristo, si conocieran el verdadero Dios amor, no harían lo que hacen y no se buscarían tantos problemas a tal punto de que ya por todo lo que hace alguien o algún pueblo, alguna nación o un gobierno, tiene que también acogerse a recoger lo que ha sembrado. Luego, cuando se devuelve todas esas atrocidades que cometen, entonces sí comienzan a decir que los culpables son los enemigos, que porque no los aman, que porque son antisemitas, que porque odian el pueblo de Dios. O sea, primero se crean sus problemas a ellos, y cuando se les devuelve lo que han sembrado, entonces ya los malos son otros, pero no se han puesto a ver que ellos son los que siembran. Y así mismo mucha gente. Lo que se siembra se cosecha, así de sencillo. Eso es un principio, eso es una ley en esta tierra, principio del universo. Lo que uno siembra, eso cosecha. No vas a sembrar aguacates para cosechar maíz, no vas a sembrar flores para cosechar manzanas, o no vas a sembrar árboles de mango para cosechar papayas, no, nada de eso, todo en la misma de la misma línea de lo que se siembra. Entonces, el que siembra
confusión, pleito, rencilla, luego tiene que recogerlo, y no es para estar diciendo que entonces los profetas han profetizado en contra de ellos y que Dios es malo y que los está juzgando y que los está llevando a juicio. No, cada quien busca su propio mal. Entonces, ha habido mucha atrocidad con los niños, y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el Dios Yahvé, que era un Dios igual que los otros dioses, como el Dios Moloch, como el Dios Kemosh, como estos dioses que también les gustaba el derramamiento de sangre, que pedían sacrificios de humanos, de niños, de animales. Y Jehová era uno de ellos, Yahvé era uno de ellos. E igualito así como Kemosh, como Moloch, que les gustaba que les sacrificaran niños. Así mismo, así nosotros vemos en los Antiguos Testamentos, donde se pedía los primogénitos. Los primogénitos, dice allí, que debían ser entregados al Dios Yahvé. El que abriera matriz, el que rompiera fuente, tenía que ser entregado como primogénito. Y cuando pidió los primogénitos de los egipcios, cuando pidió también a Isaac, cuando lo pidió, que si el verdadero Dios no detiene ese sacrificio, pues ahí hubiera muerto Isaac como un jovencito que era. Como cuando Jefté le tocó sacrificar a su única hija al Dios Jehová, al Dios Yahvé, porque se la había ofrecido si salía triunfante de la guerra. O sea, un verdadero Dios amor, un verdadero Dios misericordia, no, un verdadero Dios luz, la verdad, un verdadero Dios no necesita de rituales de sangre. El verdadero Padre, que es amor, luz inteligente, energía. Así que, analizando toda esta situación que se presenta, vemos que estas guerras se generan desde estos dioses que vivían en contienda, en pleito, en guerras contra ellos, buscando pues ser el uno más grande que el otro, a ver quién tenía más poder y quién tenía más riquezas y todas estas cosas, y por eso quitaban las tierras. Allá Jehová dio la orden a Moisés y a Josué. Josué era el justiciero, genocida de Jehová. Y ustedes miran en el relato de Josué cómo fue y destruyó estas naciones, a Jericó, con la ayuda de Jehová y estas naves de destrucción. Cómo era implacable. A Jericó, a Jai y a otras ciudades cananeas, que eran dueños. Lo más tremendo es que eran dueños de sus tierras, porque cuando el pueblo de Israel, es que aquí es donde la gente no entiende, el cristiano adoctrinado por el judío mediocre, por el judío ciego, el cristiano ciego, que es guiado por judíos mediocres ciegos, no entiende. Deberían de analizar la misma Biblia, ahí están los relatos. El pueblo que se formó, el pueblo de Israel que se formó a partir de Jacob, fue un pueblo que, según los relatos de la Biblia, se llegó hasta Gosén, en Egipto. Y allá en Egipto crecieron y se multiplicaron, y esto y aquello. Y según los relatos bíblicos, ya Dios llama a Moisés y lo manda a liberar a su pueblo. Hay que tener también entendimiento para comprender cuál es el verdadero Dios y Padre del Maestro Yeshua de Nazaret, y cuál es Yahvé o Jehová, que se ha confundido estos dos como si fuera uno, pero el Padre verdadero es incomprensible para la mente. O sea, los que estamos en el tema de despertar espiritual y que hemos avanzado un poco más a este conocimiento, aún no podemos decir que conocemos el Gran Padre, es que es imposible todavía conocerlo.
Apenas sí estamos dando más avances, más pasos. Pero a Yahvé o a Jehová ya se ha conocido y ya se sabe quién fue y cómo actuó y cuál fue su manera de moverse. Un Dios colérico, un Dios del pasado, un Dios de la sangre, de los rituales, un Dios que ya ni existe porque nunca más se volvió a nombrar. Entonces, vemos que cuando salen de Egipto los israelitas, ellos no tenían tierra, no tenían nada. Y creo que de allá también salieron trayéndose muchas cosas, porque dice que despojaban a los egipcios y que ellos les entregaban sus cosas. Parece ser que les quitaron muchas cosas cuando salieron de allá. Pero ellos no tenían nada. Y ellos salen prácticamente sin nada. Y comienzan una guerra por conquistar tierras. Y vemos allí peleando con los amalecitas, luego que el Dios de ellos, porque fue el Dios de ellos el que les ofrece una tierra por heredad. Y pues dentro de todo esto también habría que explicar cuando el Elión, que era el supremo de estos dioses, entre ellos Jehová, se sienta con estos dioses. Por eso es una explicación que hay en Salmo 68, sino que esto pues no lo han sabido explicar y no muchos no lo entienden todavía, pero hay una reunión de dioses donde el Elión, el Dios supremo de ellos, es el que otorga o dice quiénes se quedan con tales tierras, qué Dios se queda con tal nación y esto y aquello. Entonces comienzan a repartir, pero a ellos les toca que, según esto, les toca que comenzar a guerrearla, porque esas tierras ya estaban habitadas. Y si vamos a hablar de cuando Josué entra a lo que llaman la tierra prometida, que pues Moisés no puede entrar, pero que Josué sí entra. Entonces lo que sucede allí es que Jehová, que era un dios astronauta semihumano con gran poder, al cual el cual pues tenía dominio por las naves, carros de fuego y todas estas cosas que tenía a su mano, a su alcance. Debido a eso, pues el poder de Jehová era tremendo, y en estas naves él se desplazaba. Eso está en los Salmos. Ahí podemos encontrar toda esta información. Lo que pasa es que leen, pero no saben, no entienden lo que están leyendo. Y los que se dicen pastores se ponen a explicar y tampoco entienden. Eso está más ciegos todavía que el mismo pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel está ciego en esto, pues ¿cómo eran los pastores que están aprendiendo de las invenciones y las mentiras de los judíos? Entonces vemos que bueno, hay una bulla por acá porque es que me senté por acá donde andaba y pues donde estoy siempre pasan vehículos, motos y bueno. Pero quería hacer eso porque pasé un tiempo por acá apartado y quería hacer esta información. Entonces volviendo al tema, ellos salen sin nada, pero comienzan a pelear por estas tierras y Jehová los respaldaba. Y ahí vemos a Josué, sí, Josué con el pueblo comenzando a destruir naciones, y pues ellos las destruían porque tenían el poder que venía de parte de Jehová, sus naves y todo esto, sus carros de fuego. Ok, entonces eran poderosos en ese sentido, por eso eran destructores y por eso lograban la conquista de esas tierras. Y bueno, y así pasó sucesivamente. Luego los jueces y posteriormente los reyes de Israel y posteriormente los reyes de Judá, y así sucesivamente, que incluso entre estos dos pueblos, o sea, los israelitas y los judíos, que se llegaron como a separar. Según ellos, pues ahí lo que han acomodado, que porque las 10 tribus de Israel que se volvieron idólatras y paganas, entonces se separaron de la tribu de Judá,
la medio tribu de Leví, la media tribu de Benjamín, y bueno, entonces que se formaron esos dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Entre el mismo pueblo de Jehová divididos, imagínense, ni el mismo Jehová podía unir a su propio pueblo. Ahí vemos la derrota del Dios Jehová dentro de su propio pueblo, y que muchas veces el mismo Jehová, que es Yahvé, mandaba asesinar a su propio pueblo cuando estos no cumplían sus caprichos, no obedecían como él quería que lo hicieran. Entonces vemos que Jehová realmente tenía un poder limitado, tenía poder sí, pero limitado, y no podía controlar ni a su propio pueblo, ni a su propia nación la podía controlar, y sin embargo quería ir a controlar a otras naciones y a dominar sobre otras naciones. Es una hipocresía, es como el que quiere ir a arreglar un hogar sin primeramente haber arreglado su hogar, o sea, como quien dice el hipócrita que no puede, que no se ha quitado la viga que tiene los ojos y pretende ir a quitar la mota del ojo ajeno. Todo eso es una hipocresía. Y esto es lo que ha estado arrastrando Israel. Israel hasta el momento, hasta estos días, obviamente la organización para que Israel volviera a ser nación, esto ha sido todo un complot de las naciones, de la ONU, o sea, aquí lo que ha habido es un engaño bárbaro. Aquí no es que haya un pueblo elegido de Dios y que Dios simplemente haya escogido a Israel o a los judíos simplemente como el pueblo suyo, porque para empezar el verdadero Dios no hace acepción de personas. Eso ha sido un tema más bien de Jehová. Porque el verdadero Dios y el mismo Yeshua de Nazaret, el Maestro Divino, no hacen acepción de personas. Entonces, por lo tanto, lo que se ha hecho ahí es un complot mundial. Ahí lo que ha habido es un complot para formar esta nación de Israel. Porque Israel volvió a dejar de ser nación. Ellos no fueron nación otra. Ellos hubo mucho tiempo, años, casi 2000 años, que ellos no volvieron a ser nación. Luego se volvió a formar la nación de Israel, pero porque así porque así se organizó todo este armazón, ¿sí? Para seguir sosteniendo que ese era el pueblo elegido. Y pues los judíos también se creen eso. Y han reescrito la Torá a su conveniencia y han hecho muchas cosas a su conveniencia, porque ellos siguen reclamando una hegemonía que realmente ni les pertenece, porque nadie es, como dije ahorita, nadie es escogido de Dios. Todos ante Dios somos iguales, tanto es el hombre como es la mujer, tanto es el judío como es el griego, tanto es el judío como es el palestino, tanto es el pobre como el rico, el libre como el esclavo. Dios no hace acepción de personas. El que hacía acepción de personas era Jehová. Entonces hoy estamos viendo que esto se armó, y por eso es que Estados Unidos y otras naciones han respaldado a Israel. Pero ahora con lo que está haciendo Israel, que se ha creído pues invencible y que se ha creído pues el pueblo único de Dios, porque eso es lo que ellos creen, entonces pretenden venir a seguir haciendo lo que en el pasado hacían. Por eso narré lo de Josué, lo de los reyes, donde iban y destruían otras naciones y se quedaban con las riquezas de ellos, quitaban los botines y los repartían entre el pueblo de Israel, incluso hasta doncellas, mataban mujeres y niños. ¿Es que acaso no lo han leído en la Biblia? ¿Es que acaso no lo han leído en el Antiguo Testamento? Busquen los textos, lean. Hay que leer y saber estudiar la Biblia. Entonces, hoy vemos lo mismo. Se creen pues invencibles y quieren venir a destruir a los propios hermanos, porque según la Biblia lo que se lee es que tanto los palestinos, tanto los árabes, tanto esta gente como los que vienen por la línea de Isaac y los que vienen por la línea pues de Ismael, pues son hijos de Abraham. Por lo tanto, pues son hermanos. Pero en el desconocimiento que tienen, en esta ignorancia, en esta sed de ser más poderosos que otros, y no miran que están matando a sus propios hermanos, a los niños.
Entonces, ¿cómo es esto? Por eso es que dice en Revelación, y se asombrarán viendo, o sea, los que no despierten, los que aún tengan la marca de la bestia. La marca de la bestia no es un sello que se pone en la frente, ni una marca, ni una inoculación, ni un chip, nada. Eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es esta ignorancia que vive la gente. La marca de la bestia es el desconocimiento que tiene la gente acerca de estas cosas. Por eso viven aplaudiendo lo que no deben aplaudir, y adoran lo que no deben adorar, y apoyan lo que no deben apoyar. Y el Señor sí les dijo: ustedes adoran lo que no saben, sirven a lo que no saben. Mas el Señor les decía: mas nosotros sabemos lo que adoramos. Ahí les estaba diciendo claramente: el padre de ustedes, judíos, es el malo, el que vino para matar, robar y destruir. Ojo, y no me estoy refiriendo al que se ha conocido como diablo. Me estoy refiriendo al que ellos, los judíos, decían que era su padre. Entonces aquí analizamos esto que se repite. Y ya lo hemos visto, como el propio primer ministro de Israel se ha descachado. Y él mismo ha aceptado que ha apoyado la creación del grupo terrorista Hamas. Esto para colaborar con la división de Palestina. Entonces, ¿en qué estamos? Esto ha sido una mentira, esto ha sido un engaño. Los cristianos tienen que despertar, la gente tiene que despertar. El mundo tiene que despertar. Sí, como le dije ahorita, estoy en un lugar donde hay mucha bulla, pero aún así quería decir esto porque es que estaba aquí meditando y me llega toda esta información y pues quiero grabarla. Así que que yo oro por Israel, que solo Israel es el por el que hay que orar, y los demás ¿qué? Y los grupos y la gente que está siendo arrasada y destruida y por Israel, entonces ¿qué? No oramos por ellos, pues no tenemos misericordia de ellos. No oremos solamente por unos, oremos por todos. Buscar. Y pues si bien es cierto, no es cuestión de sembrar odio ni generar más rencilla ni nada de esto, sino el tema es aclarar para que la gente despierte y se dé cuenta qué es lo que está pasando. Porque si bien es cierto, las promesas que según arrastran los judíos, que dicen que es de su Dios, ellos asumen que Jehová les va a entregar una cantidad de tierra por heredad. Y eso toman unos límites grandes. De hecho, he escuchado a predicadores de raíces hebreas, judaizantes, todo esto, que ellos hacen unas cuentas alegres, que Israel, que el pueblo elegido se extiende y que toma dominio sobre muchas tierras alrededor. Esa promesa, eso no se va a cumplir. Eso no tiene por qué cumplirse, porque tendrían que matar a todos los que están alrededor de Israel. Y eso, los tiempos de ahora no son como los de antes. La gente no se va a dejar quitar sus tierras, sus países, así como hacía Josué, así como hacían los reyes. Los tiempos han cambiado, la gente, los de alrededor están armados. Israel debe dejar de torear eso, de creerse más que los demás. Se está hundiendo el cuchillo de ellos mismos. Entonces, lo que pasa con esto es que esas profecías no se van a cumplir. Ahí no van a tomar más tierra. Y si lo llegaran a hacer, pues tendría que ser a base de guerras y muertes y destrucción. Y eso prácticamente a Israel se le devuelve. Entonces, por eso es que también se dice de que fue sitiada y que Jerusalén fue sitiada y que viene destrucción sobre Israel. Pues porque ellos mismos se buscan esos problemas. Ahora, y pues como decía,
el tema no es generar más odio ni nada de eso, sino aclarar para que la gente despierte y pues no siga creyendo que lo que le han dicho los dogmas es la verdad. Aquí hay que creerle al Señor, a los portadores de la verdad. Aquí hay que creer en la revelación que el Señor está trayendo. Yo también en el pasado era muy ferviente creador de todo esto y yo defendía solo a Israel como el único pueblo de Dios. Es más, yo también decía que yo era israelita. Hasta llegué a decir que mi mente era hebrea y una cantidad de cosas que ni yo entendía en ese momento, que aún estaba ciego en esos dogmas judeo-cristianos. Y como le dije, no, la idea no es sembrar rencilla ni odio, no, es aclarar. Porque pues si es verdad lo que digo, ya no existen estos dioses, Yahvé, Jehová, estos dioses del pasado, Moloch, Kemosh, ya esto no existe. Entonces, pues no se trata de hacer que la gente odie o se venga en contra de lo que ha estado mal, pero sí que despierten y tomen esto como una guía de luz para que se den cuenta que el verdadero Padre Amor es muy diferente al que nos han dicho. Y ante todo tener paz, buscar siempre el bien, o sea, verdaderamente que se cumpla en nosotros que somos hijos de Dios y que Dios es amor y que somos misericordiosos. O sea, en mi caso yo me duelo de lo que está pasando con Palestina, con los niños. Me da dolor eso porque los videos son muy fuertes, que suben, son muy fuertes. Quién sabe cuántos niños ya, o sea, muchos han muerto, otros gravemente heridos. Quién sabe qué les falte de sus partes de su cuerpo. Es muy triste todo esto. Y todavía la gente aplaudiendo que viva Israel, que Israel. No. Vamos a tener misericordia de los que están siendo afectados por el propio Israel. Entonces, Israel debe despertar, los judíos deben de despertar, porque los judíos también se cargan un odio contra los cristianos. He visto también videos donde se les pregunta a los judíos acerca de los cristianos, que qué opinan ellos de los cristianos. Y ellos dicen que ellos escupen sobre los cristianos. O sea, hay un odio. O sea, realmente el pueblo de Israel no conoce el verdadero Dios. Ellos van en pos del Dios del pasado de ellos, del Dios colérico, pero no conocen el verdadero Dios amor. Y por eso es que el Señor les decía, ¿por qué no me pueden escuchar? ¿Por qué no me entienden a mí, hombre, que les habla la verdad? Tan ciegos sois, no pueden ver. ¿Por qué no escuchas mi mensaje? Él le decía eso, allá en Juan está escrito eso. Y el Señor le recalcaba eso. Y por eso les decía y les reclamaba allí que eran ciegos. Y lo más tremendo es que el cristianismo mesiánico, que proclama al maestro como Mesías, son los que también siguen estas ideologías del judaísmo. Pero el Señor no es el Mesías de una nación, de este mundo, de una sola nación como es Israel, como ellos creen que el Hijo de Dios o que es el libertador y que viene a defenderlo solo a ellos y que se va a levantar como un Dios militar estilo Jehová para ir a destruir a los demás pueblos. O sea, ellos se equivocaron en esa profecía. El Señor, el Señor Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret, Él no es el Mesías de este mundo ni de mucho menos el pueblo de Israel. Él es soberano sobre todo su universo. Acá en la Tierra y cada planeta habitado y cada planeta que evoluciona y que hay vida, esos planetas tienen quienes los rijan. Unos de los que están encargados de planetas son la orden de los Melquisedec y todos esos seres que están ahí encargados para administrar. Pero el Señor como tal directamente, Él no gobierna sobre sola una nación o un mundo. Él tiene millones de mundos habitados para gobernar y para administrar. Él no solamente se enfoca en un solo mundo, en un solo planeta. Dios es muy grande, nuestro creador es muy grande y su universo es muy grande. Nosotros no estamos solos en el universo. Hay millones de planetas habitados. Por lo tanto, es un tema que expongo
para llevar más luz, para que despertemos, ya dejemos de estar apoyando con toda la mente, el corazón y las fuerzas lo que no debemos. Pongámonos más bien en un punto de equilibrio y pensemos en Israel como un pueblo que ha sido engañado y por eso está haciendo todo esto. Israel, un pueblo que ha sido engañado y por eso está cometiendo todas estas atrocidades. Y también pensemos en los otros pueblos como Palestina que están sufriendo los embates pues de Israel. Y todo esto lo hago con el ánimo de aclarar y ayudar, colocar mi parte en el despertar para que nos demos cuenta de que todo el mundo hemos sido engañados. Por eso es que también se dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, hasta que no despierte, hasta que no se libere de la marca de la bestia, hasta que no se sacuda y se quita esa marca de la bestia que es la ignorancia, que es el desconocimiento, hasta que el mundo no se libere de eso, el mundo va a seguir apoyando lo que no debe apoyar y va a seguir llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque están en esta ignorancia. Así que a despertar todos y a colaborar y a pasar la información y sí, a meditar y a orar los unos por los otros para que todos despertemos, no solamente los israelitas, sino todas las demás naciones, porque todos somos hijos de Dios, toda la humanidad es hija de Dios. Dios no hace excepción de personas, todos somos hijos de Dios, tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que hay mucha gente equivocada que no conoce el verdadero Dios. Ellos tienen que despertar. Entonces, como malaj, como mensajeros, como ángeles mensajeros de Dios, tenemos que colaborar en esto. Los que vamos despertando adelante, vamos colaborando para que los que vayan atrás también vayan despertando y abandonen todos estos centros, estos antros de confusión que se han creado los hombres para negociar las almas y que solamente han hecho una mercadería. Les cobran por cada prédica que les venden y para completar no les dicen la verdad porque no conocen esa verdad. Así que mucha paz y firmes y adelante.